Hola, ¿cómo están? Bendiciones, bendecido Shabbat. Hoy nos toca la parashá Ve'ar de Jukotai. Está en Levítico, en el libro de Vaikra, capítulo 25, 26 y 27, versículo 34. Estas dos porciones en este año se leen juntas y cierran el libro de Levítico. Son una revelación profunda y hablan sobre la confianza en Jehová, la santidad en lo cotidiano, la justicia social, la obediencia del corazón y las consecuencias espirituales de caminar cerca o lejos del pacto. Ve'ar o Vejar, como se titula esta porción, que significa en el monte, y empieza en Levítico 25, versículo 1. Ve'ar fue dada en el monte Sinai, recordando que incluso las leyes económicas vienen del reino de Dios y no solamente de sistemas humanos. Vemos que en esta porción habla del año sabático, conocido como Shemitah. 6 años sembrarás tu tierra, pero el 7º año la tierra tendrá descanso solemne para Jehová. La tierra debía descansar cada 7 años. Esto nos enseña que debemos tener dependencia del Creador, romper con la ansiedad del control, reconocer que todo le pertenece a Él. Así como la tierra descansa, el alma también necesita descanso. El corazón necesita silencio. El hombre no puede vivir solamente produciendo. La Shemitah representa en la parte más oculta, ¿sí? Como lo enseña la Kabbalah, que es liberar la presión del ego. Permitir que el reino, Malhut, vuelva a alinearse con la voluntad divina. Confiar en el propósito y la provisión del Eterno. Es un acto de emuná, que significa la fe auténtica, la fe activa. En esta porción habla del jubileo, que es conocido como Yobel. Cada 50 años, las tierras regresaban a sus dueños originales. Los esclavos hebreos eran liberados y las deudas eran restauradas. En Levítico 25, versículo 10, proclamarán libertad en la tierra. Así está escrito. Dios no quiere sistemas eternos de opresión. Por eso, en el jubileo, nos revela el Creador la restauración, la redención, dignidad
humana y la misericordia sobre la acumulación. El Creador nos enseña. También tenemos que recordar el séptimo día, el Shabbat, en el descanso laboral y espiritual, en el cual recordamos y alineamos nuestro espíritu con nuestro Creador, el dador de vidas. Y lo vemos también cómo se relaciona con el Mesías. Entonces, cuando vemos en el libro de Isaías, capítulo 61, ¿sí?, lo vemos también conectado con Lucas, capítulo 4, y Yeshua lee el libro de Isaías y dice: el espíritu de Adonai, del Señor, está sobre mí. Eso está anunciando el jubileo espiritual. Habla de la libertad al cautivo, la restauración del alma, el regreso al Abba, al Padre. Yeshua es presentado como el cumplimiento vivo del Yovel. Bear insiste mucho en ayudar al hermano caído, en no aprovecharse económicamente y no cobrar usura injustamente. Espiritualmente nos enseña la verdadera santidad. La verdadera santidad no es solo un ritual, también es cómo tratamos al necesitado. Las Escrituras, en Deuteronomio 15, versículo 11, nos dice: abre tu mano a tu hermano. Y en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, el pacto renovado, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios nos recuerda en Levítico 25, 55, porque siervos míos son. Israel no pertenece al faraón, tampoco al sistema. Israel le pertenece a Jehová. Por eso vemos en una dimensión espiritual que el creyente, ¿sí?, y no solamente creyente, sino discípulo en esta actualidad, hablando del hoy, ¿sí?, ese discípulo creyente debe servir con dignidad, sin la esclavitud del pecado, sin la esclavitud del ego, sin la esclavitud de este mundo. Eso nos enseña la primera porción en la cual están unidas hoy y en la cual hablamos, que es Behar. En la porción Mejukotai, que significa en mis estatutos, empieza en el libro de Levítico 26, versículo 3. Dice aquí que nos aparece uno de los pactos más profundos de toda la Torá, que es la bendición y la consecuencia. Si anduvieres en mis estatutos, Levítico 26, 3. Si anduvieres en mis decretos,
La palabra andar, ¿sí?, nos implica en una continuidad, en un proceso, en una dirección de vida. Por eso, en este caminar, como dijimos en la presentación de este canal, que todos estamos en un proceso de aprendizaje y de elevación. Entonces, no habla de perfección instantánea, habla de caminar con Dios. Las bendiciones del pacto nos incluyen la lluvia a tiempo, cuando siembras, ¿sí?, lo que siembres en tu tierra, la lluvia va a traer esa bendición de crecer lo que has sembrado. Entonces, lluvia al tiempo justo, al tiempo correcto. Las lluvias caerán y darán fruto. Si sembraste ese fruto, ¿de qué? De paz, obtendrás mucho o mucha más paz. Protección, victoria y la presencia divina. Aquello que siembres vendrá con mucho más fruto de lo que esperas. Y estoy hablando de actos espirituales, ¿sí? Porque en la actualidad debemos recordar y debemos saber que somos ese templo de Dios y en el cual el caminar es lo que corresponde espiritualmente hablando, poniendo en práctica la palabra de Dios y así ir sembrando. Vuelvo a recordar, si sembraste amor, obtendrás muchos frutos de amor, al igual que la paz, la verdad, ¿sí?, y la misericordia. Entonces, lo más importante es la mayor bendición, no era material, ¿sí? Lo leemos en Levítico 26:12. Y andaré en vosotros y entre ustedes. Él estará con nosotros. Esa es la mayor bendición que cualquier ser humano puede obtener. Que el Creador de cielos y tierra esté con nosotros. Recordemos el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La presencia de Dios es la bendición suprema. La Torá no presenta un Dios caprichoso, presenta un pacto real. Porque cuando el pueblo endurece el corazón, rechaza la justicia, rompe el pacto, persiste en rebelión, entonces ahí llegan consecuencias. Esto se basa en causa y efectos. Siempre es así. Las consecuencias son también llamadas al arrepentimiento. Incluso en medio del exilio, Dios promete recordar el pacto. En Levítico 26, versículo 44. No los desecharé. Es una promesa. Pero esa promesa se basa en un cumplimiento constante, ¿sí?, en una conexión constante con Él. Por eso Bejucotai, esta porción nos anticipa el exilio de Israel, la dispersión y la
futura restauración. La historia bíblica confirma este patrón: pecado, exilio, teshuvá y restauración. Recordemos que teshuvá es retornar, ¿sí? Es un retorno de verdad para un cambio, ¿sí? Para un mejoramiento, para una elevación de nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Entonces, la relación que vemos con nuestro Mesías, Yeshua, en esta última porción, es que Yeshua muestra el camino perfecto de obediencia. Obediencia con amor, con fidelidad sin hipocresía. Es el servicio humilde. Él nos enseña: si me aman, guarden mis mandamientos. Eso está en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. No es como una carga religiosa, no es eso, sino como expresión, una expresión de amor y comunión con Él, que es el camino al Padre Santo. Entonces, para que lo tomemos en una dimensión más, por decir, espiritual, más oculta a los ojos carnales, ¿sí? Esto nos rectifica, nos mejora, nos anula, por decir así, la avaricia, el miedo y el apego a lo material, ¿sí? Es apegarse. No es que se deseche lo material, eso no enseña no enseñan las Escrituras, ni la Kabbalah tampoco, porque nuestro espíritu, por decir nuestra alma, está encarnada en una materia, que es la carne en sí. Pero no es que lo más importante debe ser lo material. Por eso es el apego, ¿sí? Tampoco para que lo deseches o no te importe, sino para que tomes una conciencia con sabiduría de entenderlo así, ¿sí? Somos un espíritu encarnado. Entonces, Bear rectifica eso. Y Bejucotai rectifica la desconexión espiritual, la dureza del corazón, la rebeldía del ego. Por eso el reino funciona, el reino de Dios, el reino de los cielos, funciona desde la confianza, justicia, obediencia, con la misericordia, el equilibrio en todo y la santidad práctica. ¿Sí? Por eso hablamos de un caminar. Por eso es un camino en el cual, vuelvo a decir, aprendemos. Y nos enseña algo tan hermoso que parece tan difícil a simple vista, que es el equilibrio. De ahí viene la justicia, ¿sí? Vivir justamente, ni más ni menos. Que tu sí sea sí y que tu no sea no, siempre con esa justicia. Entonces, esto nos enseña a descansar en Dios, a no vivir dominados por el sistema, por este sistema del mundo. Ayudar al necesitado y recordar que todo le pertenece al Eterno. Es caminar constantemente con Él. Mantener el corazón así, sensible. Obedecer con amor a Dios en su palabra.
obedecer su voluntad que está escrita. Si todavía no sabes cuál es la voluntad de Dios, lee las Escrituras y poniéndola en práctica, ahí encontrarás el propósito que Dios tiene para tu vida. Será revelado. Cada uno es una herramienta con un plan distinto para esta vida. Es permanecer fieles aún en las pruebas. Eso es una constancia. Perseverar y serás salvo, dice la Escritura. La tierra descansa. El alma aprende a confiar y el corazón que camina en los caminos del Eterno encuentra verdadera libertad. Gracias por escuchar esta enseñanza y mi deseo es, como el canal lo dice, que disfrutes de su palabra, de la palabra del Eterno, y que pongas en práctica para así elevar tu conciencia y que Él escriba en tu corazón su voluntad. Gracias una vez más por escuchar, por llegar hasta aquí, y como siempre pedimos a aquellos que derramamos la semilla de la palabra de Dios que puedas compartirlo, que si te gustó le pongas el dedito arriba, que puedas comentar ¿sí? Lo que has experimentado en la palabra, en este camino de Dios, porque todos venimos a aprender aquí, ¿sí? Una comunidad que ayuda y necesita también ayuda. Por eso, una comunidad que va en su camino, en el camino de Dios. Ese es nuestro deseo. Y si tenés alguna inquietud, te leo en los comentarios y responderemos a brevedad. Gracias una vez más. Que sea lleno de bendiciones para tu vida y que lo disfrutes.